Bueno, en primer lugar, muy agradecida de estar nuevamente acá en la región de Biobío. Yo voy a hacer una declaración, alcalde Palacio, presidente Amut. Me quiero sincerar en este espacio porque yo tengo un cierto grado de cercanía con esta región, siempre muy bien atendida, y especialmente por quienes también hemos trabajado desde la Asociación de Municipalidades de Chile en diferentes espacios, tanto de colaboración, como decía el Contralor Regional, como también de acercamiento de nuevos conocimientos. Y nosotros como asociación también hemos estado avanzando fuertemente en programas de integridad y cumplimiento. Así que yo me permito sincerar un poco, alcalde, esta situación, porque así como hablamos en compliance de que hay que declarar la amistad, eso se manifiesta abiertamente y en público en este tipo de espacios, así que reconocemos aquí también la voluntad de cada uno de ustedes en seguir avanzando en materias de integridad y de hacer la gestión municipal mucho más fortalecida. Yo traje una presentación para este panel que viene un poco en recoger lo que han dicho parte de las autoridades que me han precedido, pero también hacer un espacio de entendimiento común, si es que se puede hablar así. Más allá de lo que uno puede sugerir, Pedro, o recomendar a quienes hoy día están a cargo de las municipalidades y gobiernos regionales, más bien yo los invito a reconocer que existen ciertas advertencias que nos están mirando directamente a cómo hoy día estamos realizando nuestra gestión y cómo podemos hacerlo mejor. Esa es mi principal invitación. Y me quiero referir brevemente a una cita que recogí de Emil Cioran respecto a cómo hoy en día estamos participando de esas advertencias. Como muchas veces nos sorprendemos con grandes cifras, con situaciones que nos impactan por la envergadura, la gravedad. Prácticamente estamos dejando nuestra capacidad de sorprendernos cada día frente a algo que puede ser peor. Y lo que dice Emil Cioran es, no son los males violentos los que nos marcan, sino los males sordos, los insistentes, los tolerables, y aquellos que forman parte de una rutina y nos miran meticulosamente en el tiempo. ¿Qué nos dice esto? Básicamente, un poco recogiendo las ideas que nos antecedieron, es señalarnos de que hoy en día nos están marcando profundamente muchas situaciones, como país, como individuos, en las organizaciones, internamente en las familias también. Y además, con ello, estamos formando rutinas, nos estamos haciendo naturalmente parte de esa situación. Y puede ser de que en muchas ocasiones estamos viendo también que en esa crisis de confianza que estamos viendo todo y que cada vez nos estamos haciendo más desconfiados de generar más confianza, nos estamos preocupando más de estas cifras. Por ejemplo, la que refería en la presentación Pedro, 1 billón de pesos que hoy en día están siendo cuestionados en procesos de fiscalización por la propia Contraloría. Ahora, en este efecto hay que mencionar de que solamente en esta cifra están siendo categorizadas altamente complejas y complejas aquellas observaciones que aún permanecen actualmente en las organizaciones y que probablemente, como dijo el Contralor Regional, probable que todavía no hayan sido subsanadas. Pero ¿cuál es la precaución aquí? No nos dejemos sorprender por las cifras, les reitero, ¿por qué? Precisamente porque tenemos que atender también a mirar y saber leer este tipo de cifras. Yo, que soy abogada, realmente no me manejo en las cifras, y lo sabe bien Cristian Martínez, que me ayuda a leer estas cifras, que viene en el siguiente panel. Pero sí me hace mucho sentido saber de que, por ejemplo, el ex director de presupuesto, hoy, precisamente que estábamos en este panel, señala efectivamente cómo leer el informe de Contraloría. Y en ese sentido, señala de que si bien puede parecer muy sorprendente el 1,5 billones que transformado en dólares sería 1.600 millones de dólares, eso representa un 1,7 del gasto del gobierno central. Puede ser, y aquí viene la bajada de la no sorpresa, muy similar a los años anteriores. Hasta ahí me queda sumamente claro de que es una cifra que tenemos que atender, pero que además es muy similar a los años anteriores. Y enseguida, esto representa, de las 792 fiscalizaciones,
1/3 de las municipalidades están aquí. Vamos a ir con eso más adelante. En efecto, cuando nos fijamos en estas cifras, nos sorprende, ¿cierto? Pero tenemos que entender además de que en ese en el tercio que representan a las municipalidades está precisamente ¿qué? La posición estratégica que hoy día tienen municipalidades y gobiernos regionales. Eso no cabe duda que hoy día ya es el mayor llamado de advertencia. Hoy día, mientras más sabemos casos de corrupción, que también nos ha dejado sorprender de decir corrupción, si se dan cuenta. Antes nos generaba mayor temor, pero cuando hablamos de eso, estamos hablando de que hoy en día cada vez que sabemos de casos, no le voy a poner ahora otro agregado, estamos viendo que hay una menor capacidad de sorprenderse, es más natural, pero por cierto, hay un grado aquí de desconfianza que tenemos que entender con preocupación porque precisamente aquí no tan solo hay acciones, no tan solo lo que hacemos, sino también lo que hemos dejado de hacer, lo que menos hacemos y lo que hacemos de más. Aquí está todo contemplado. Y esto tiene una repercusión directa en las personas. Ahora, si seguimos con los datos, vamos a ver entonces de que además tenemos señales de alerta, como ustedes lo ven en pantalla, que podemos comenzar a incorporar en nuestros modelos de prevención actualmente en gobiernos regionales y municipalidades. Y eso es un ejercicio que se puede hacer desde el efecto interno, pero también del efecto externo. Desde el efecto externo, en primer lugar, microcorrupción. Y la microcorrupción hoy en día está declarada como aquel síntoma que está afectando a las municipalidades y que lo que recogió la Estrategia Nacional de Integridad Pública, la que hoy día nos rige, que está aprobada por el Presidente de la República y que hoy en día contempla varias medidas que se están impulsando desde proyectos de ley hasta puntualmente cómo recoger estas medidas para llegar a subsanarlas e incorporarlas en los modelos de prevención. Enseguida, 826 ingresos penales que fueron declarados ante la Cámara de Diputados en febrero del año 2024 y que a partir de lo cual el Consejo de Defensa del Estado ya dedujo 203 causas vinculadas a casos de corrupción en el ámbito municipal. Nuevamente, no nos dejemos sorprender por las cifras, porque cada vez que entramos en cifras tenemos que comenzar a saber leer las cifras. ¿Y qué nos dice esta cifra? Nos dice que, bueno, efectivamente pueden haber 826 ingresos que nos demuestran cierta evidencia, porque para poder hacer una denuncia tenemos que tener al menos ciertos antecedentes, ¿no es cierto? Pero las 203 querellas ingresadas de ese universo de 826 ingresos nos hablan de que hoy en día probablemente la gran mayoría está siendo investigado y por tanto no tenemos sentencia que nos habla de una absolución o una condena. Así que precaución ahí. Sí, el llamado de advertencia es uno, muy claro, muy preciso, que es precisamente que nos estamos demorando más de 8 años en resolver una causa. Y eso es sumamente preocupante desde el punto de vista del respeto de derechos fundamentales para quienes son parte de esa causa, como también parte de la ciudadanía, que muchas veces no sabe realmente dónde está su denuncia, en qué quedó, cómo se subsanó, si realmente pasó algo con la denuncia, en buenas cuentas. Y eso hoy día nos está generando cierto nivel de desconfianza mayor de lo que podríamos suponer respecto de esta cifra que simplemente nos habla de poner en movimiento el sistema. Enseguida, otro antecedente que se puede recoger de la OCDE es que Chile también reporta problemas sumamente relevantes en materia de corrupción y estamos tanto en comparación al resto de los países OCDE en un 32% de ese nivel. Yo realmente quiero volver a hacer un alcance ahí respecto a la cifra, porque todavía me parece un poco difícil poder compararnos tan absolutamente en lo que es Chile frente a los demás países de la OCDE. Si bien somos parte, creo que la dinámica, la cultura organizacional, como bien lo decía el representante de Agoretti y también de las municipalidades en conversaciones que hemos tenido antes, no es difícil poder comparar, incluso en un examen de Contraloría. Yo de todas maneras agradezco, y aquí me voy a volver a sincerar, presidente, yo agradezco profundamente que se haya restablecido la división de municipalidades.
la Contraloría. Creo que fue un aporte cuando existió. Lamentablemente pasaron muchos años en que no estuvo, pero hoy día recoger nuevamente la división de municipalidades en la Contraloría refuerza ese sentido del territorio y mayor cercanía con la labor local. Así que mis felicitaciones y agradecimientos por ello. Creemos también que en ese sentido esa dinámica municipal se expresa hoy en día también en los informes de Contraloría y en las encuestas. Pero también nos llaman a alertarnos, con un 91,1% de las personas que fueron consultadas en la encuesta, ¿qué piensas de la corrupción en Chile? La percepción es elevadísima. ¿Y qué estamos hablando? De que precisamente hoy en día estas señales de alerta nos dan buena cuenta de que lo que dijo la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, a quien yo también respeto mucho, es que precisamente en el encuentro de alcaldes de AMUT de este año, en abril, dijo, todos los años encontramos lo mismo. Me parece de toda lógica que ella diga que en esta posición estratégica encuentran todos los años lo mismo, cuando efectivamente revisamos el reporte de fiscalizaciones con la observación del año 2025 y aparecen mismas cifras y mismas observaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo como país? Y esto es sumamente importante poder recogerlo después de las alertas, porque esta viene a ser parte de en qué ponernos a trabajar y priorizar. Primero, el plan de fortalecimiento de la persecución penal en la corrupción en las municipalidades y gobiernos regionales. El Ministerio Público está trabajando en ello, tiene una sección especial a cargo de Eugenio Campos respecto a este tipo de materias y principalmente lo que se evidencia aquí es que donde están significativamente los puntos de mayor reconocimiento de posibles irregularidades, incluso constituibles de delito, es principalmente en la recepción de fondos. Y aquí hacemos el match también con muchos casos que nosotros ya conocemos públicamente y que nos dan cuenta de que es más bien en la gestión donde estamos equivocando el rumbo, más que precisamente en cómo de alguna manera nos hacemos cargo de esta gestión. Por otra parte, no me voy a detener mayormente en los informes de información circularizada porque ya se ha sabido suficiente, pero sí hacerles un llamado a comenzar a cruzar la información. La información está disponible. Hoy día en la mañana hablábamos de ciertos temas con el presidente Amos y que podíamos hacer el cruce de datos y es hacernos cargo también del uso de la tecnología que está presente, pero con responsabilidad y sabiendo siempre cómo leer el dato. Y el Observatorio de Compras Públicas, que ha sido algo que nosotros también hemos llevado adelante desde AMUT respecto a capacitaciones y que nos dan cuenta que hoy día hay un nuevo cambio normativo, pero eso significa mayores exigencias para proveedores, pero también elevamos las exigencias en probidad para compradores. ¿Dónde están los riesgos? Y acá me voy a detener un segundo para poder comentar sobre este FODA a mi manera, pero que me hace sentido de poder compartírselos a ustedes para que lo discutamos. Y con un sentido de altura de mira respecto a lo que hoy día está pasando y de cómo podemos comenzar a construir y cimentar este diagnóstico del riesgo para poder detenernos también en las medidas. En primer lugar, las fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas, a mi juicio? Precisamente en esa mayor presencia territorial. Las municipalidades hoy en día son las que están en 345 municipalidades, las 346 comunas del país. No cabe duda que somos la representación mayor a nivel del territorio nacional, tanto continental como insular. No nos olvidemos también del territorio insular. Y por cierto, en este sentido es fundamental darle un nuevo impulso a la ley de plantas. ¿Por qué? Porque las instituciones las construyen personas. Las plantas municipales hoy día requieren mayor especialización, capacidad. Y si estamos hablando de plantas municipales, saber también dónde están los riesgos en plantas municipales. Evidentemente que tenemos que diferenciar los hitos de plantas municipales, pero también saber que en cada etapa hay riesgos. Riesgos que son inherentes, que vienen con el proceso de planta y que lo van a hablar muy bien en el siguiente panel, pero también riesgos que nos podemos autoinfligir. Y ahí es donde tenemos que tener mayor cuidado, porque que una planta, un reglamento, pase posteriormente a trámite de toma de razón, puede caber la posibilidad de que pueda llegar a publicarse posteriormente. Pero ¿qué pasa cuando no se aprueba por el Consejo? Han hecho una tremenda tarea. ¿O no se constituye el comité bipartito? ¿Quiénes constituyen el comité bipartito? ¿Lo recordamos? ¿Lo recuerdan? ¿Quiénes eran? Representantes del alcalde y los funcionarios.
Todos tienen que estar representados y ahí también está nuestra fortaleza. Las oportunidades, ¿dónde están? En que todos aquí reunidos, tanto de los GORES como de las municipalidades, somos agentes transformadores de cambio. Y ese cambio se realiza a través de la realidad, de las herramientas, de las mejores oportunidades, del sentido también de pertenencia, donde trabajamos y posteriormente de cómo nos ponemos en práctica en cada una de las organizaciones. Así también lo recogen los modelos de compliance. Hacernos parte de esa pertenencia es reconocer una cultura organizacional, pero también un modelo que nos hace sentido finalmente al interior. Posteriormente, las debilidades. Y aquí yo me voy a poner un poco más seria, Pedro, porque aquí ciertamente tenemos grandes desafíos que poder superar, como por ejemplo, dos procesos. ¿Quién? Y yo voy a hacer la misma pregunta que hizo en Rancagua. ¿Quién, con la mano en el corazón, podría decir yo en mi organización, en mi municipalidad, en el gobierno regional, tengo mis procesos levantados? ¿Alguien podría sinceramente levantar su mano y decir sí, yo? Bueno, no me sorprende, tal como lo reconocí también en simposio de O'Higgins, porque tenemos que partir de una base que también salió del panel de esa vez. ¿Realmente sabemos cómo levantar procesos? ¿Sabemos realmente lo que tiene que caber ahí? ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es uno de los desafíos, bueno, que está presente en esta debilidad hoy en día. Y que fíjense ustedes, para transformación digital tenemos que tener levantamiento de procesos. ¿Cuándo? 2027. Y a poco tiempo. Ya deberíamos haberlo tenido hecho. ¿Qué está pasando? Volvemos a retrasar no tan solo el proceso que cabe en una municipalidad, sino también, ¿saben qué es lo que ocurre realmente? Estamos retrasando todo el proceso de transformación digital, porque una de las fases es la interoperabilidad. ¿Y qué pasa cuando no podemos interoperar con el nivel local? Exactamente, usted lo ha dicho, no podemos interoperar con nadie más en el sistema. Sistema igual Estado, igual personas. Se los dejo ahí. Y aquí también un llamado respecto a, que ya no me parece para nada sorprendente, sino que muy lamentable que cada vez que hay proyectos de ley sin financiamiento, cae una nueva obligación para la municipalidad. Pero que hay una vulneración abierta a la ley orgánica de municipalidades. ¿Sí? Más allá de que nosotros habitualmente pedimos recursos, aquí hay abiertamente una vulneración a la ley vigente. Y eso está pasando hoy en día en Chile. Casos múltiples, plantas municipales. Este nuevo periodo no viene con recursos adicionales para comenzar a bajar las expectativas desde ya, entre tantos otros temas. Proyecto de ley de transparencia municipal, ojo ahí también. Sin financiamiento incorpora nueva asignación, un plan de integridad. Bueno, todo eso también vamos a hablar. Y las amenazas. Y aquí, yo, con el permiso de todos los presentes, voy a hacer una recopilación de lo que yo he denominado como el abuso de la tradición a la chilena. Fíjense ustedes que comúnmente nosotros tenemos en nuestro lenguaje muchos dichos. Por favor, desde la Contraloría no nos vaya usted a observar nada, es simplemente en torno de charla. Hay muchas frases que nosotros habitualmente señalamos y que nos hacen muy mal. Y yo después les voy a decir por qué. Pero hagan ustedes el escrutinio desde ya. ¿Qué pasa cuando decimos, por ejemplo, no, démosle nomás? Vamos a echarle para adelante nomás y en el camino se arregla la carga. O siempre se echa así. ¿Para qué cambiar si así funciona bien? Yo llevo muchos años en el municipio, a ver qué me va a decir. Aludiendo a la misma cantidad de años de experiencia. Es solo una mosquita, ¿eh? Si no pasa nada, dile nomás. Si yo confío en usted, eso habla de la avisación de un documento que no implica responsabilidad posterior. ¿Sabes lo que implica la firma de una mosquita? Responsabilidad, precisamente. Guardar el número del decreto, especialmente antes de cerrar el año para dictarlo en fecha posterior. O
al momento de no contar con un manual de procedimientos, con etapas, plazos y responsables definidos, escuchar como, vaya a donde el alcalde, a ver, ¿qué le va a decir? O, por ejemplo, el tradicional, la necesidad urgente, por favor, apúrate. ¿Cómo quieres además que te lo diga? Que lo necesitan para ahora. En realidad lo necesitaban para ayer, pero te lo estoy pidiendo urgentemente ahora. O también decir, no me pregunta a mí, pregúntale al jurídico. ¿Por qué se demora tanto? Quizás en qué anda, po, haciendo sus cuestiones, sus pitutitos. Varios se rieron de acá. O, por ejemplo, control lo paró. De ahí yo no tengo nada más que hacer. Control lo paró. Ahora sería compliance lo paró. ¿Ven cómo estamos hoy día ajustando el lenguaje? Bueno, varios de ustedes yo les vi con ciertas sonrisas cómplices, podría decir, pero saben que yo ahora les voy a decir con todo respeto, en todo caso, y esto nos hace muy mal porque habla un poco de las debilidades de nuestros grados de madurez al interior de las organizaciones. Esto nos hace muy mal. Yo lo hago de manera un poco alegórica para que ustedes puedan comprender de que esto es habitual, que es natural, pero no nos hace para nada bien. No nos hace para nada bien. Y esto no pasa simplemente en el mundo público, también pasa en el mundo privado. Y otro tema importante de reconocer aquí, que basta, por favor, de mándalo por WhatsApp. Eso también no queda registro en ninguna otra parte que en su teléfono, probablemente personal, de una gestión. No cabe eso realmente para nuestras evidencias, sobre todo en un marco de integridad. Y otros temas que me parecen importantes de reconocer, sí, en buena hora, es hacer la alusión a, ¿hay algún dictamen que ha dicho la Contraloría? Yo tengo una anécdota ahí que no me voy a extender mucho más, Rosario, pero en una municipalidad hablaban siempre del dictamático, no voy a decir en cuál, porque era como, pregúntele aquí, antes del ChatGPT y todas esas cuestiones, pregúntele a la Contraloría en el dictamático, que era el buscador de dictámenes. Bueno, eso habla un poco también de saber entender de que tenemos que buscar la información y todo eso. Pero hay muchas situaciones que hoy en día realmente no nos están haciendo bien, y qué decir también del impacto de las actividades ilícitas. Eso también es una forma muy adecuada de poder entender dónde están las amenazas. Finalmente, yo los quiero dejar con ciertos pasos que nos pueden ayudar a resolver esta cifra ahora. Los 5.000 que hablan una referencia de los resultados de fiscalización en municipalidades. Aquí está el resumen para que todos lo tengan, quienes no quieran leer todo el reporte lo puedan ver. ¿Dónde empezar entonces a trabajar en esto? Bueno, precisamente manifestemos públicamente la voluntad institucional. No nos quedemos simplemente en lo que dice la ley, lo que nos pueden... Manifestemos directamente la voluntad, porque eso mueve también el sistema, mueve las voluntades al interior del servicio y nos ayuda también a recoger esa cultura organizacional. Siguiente punto. Conozcamos al equipo, quiénes están trabajando con nosotros, quiénes son nuestros colaboradores, dónde están las competencias, quién ha estudiado, dónde están priorizando sus actividades. Y por cierto, ¿dónde están las áreas críticas? Las áreas críticas donde están los puntos de relacionamiento, las compras públicas, recursos humanos. El famoso voy y vuelvo, también aquí. Un tradicional dicho, cuando la persona deja su chaqueta en el asiento y se va quizás a dónde. Permitámonos también decir dónde tengo también reparos en las acciones, dónde realmente no sé qué hacer aquí. ¿Me puedes ayudar? Perdámosle el miedo a eso. Es un poco hablar también de esta mejor vinculación interinstitucional. Una estrategia de prevención que designe un responsable. El proyecto de ley de transparencia municipal viene de la designación de responsable. Hasta el momento no sabemos dónde, pero hay un responsable. Eso es precisamente obrar en un sistema de detección de riesgos y seguimiento. Prever los costos de recuperación de crisis. Nadie quiere una crisis en su escritorio, pero ciertamente en algún momento puede llegar. Y puede llegar al escritorio del jefe, puede llegar al escritorio del colega. Reconozcamos que la crisis es parte también de las organizaciones. Perdamos el temor también a enfrentarlas, pero valoricemos esto también.
En el mundo privado se hacen roleplay, se hacen comités de crisis, incorporemos también esas buenas prácticas, mejores prácticas también denominadas, para poder enfrentarnos desde el mundo público, reconociendo que hay un prestigio detrás. En el mundo público están los mejores, y yo no voy a dejar de decir esto. Reconozcamos también que tenemos que fortalecer esas capacidades y reforzar permanentemente la comunicación con las autoridades, con nuestros colegas, con todo. Actuemos en coherencia. Yo me quiero quedar con esa frase del profesor Villorria. Actuar en coherencia significa tener claro dónde están mis prioridades, lo que queremos hacer y que lo que declaramos sea efectivo en nuestras acciones. Muchas gracias a todos por el tiempo.